Señal directa. Seguramente usted coincidirá plenamente con lo que nos viene a platicar hoy el maestro Antonio Rocha Santos. El saneamiento del río Santiago, solo recomendaciones y buenos propósitos. Bienvenido. Muchas gracias, José Ángel. El tema del saneamiento del río Santiago desde hace muchos años ha sido motivo de conversación de todas las administraciones entrantes y salientes. Cuando inician su administración, los funcionarios públicos de todos los niveles y de los tres poderes establecen metas, propósitos, compromisos para sanear el río Santiago. Sin embargo, hasta la fecha no se han tomado las medidas adecuadas para realizar de manera efectiva el saneamiento y desde luego para evitar que se sigan depositando en el cauce de este río que atraviesa muchos estados, 9 estados de la República. No se han tomado medidas efectivas, visibles, palpables, medibles. Todos sabemos que la contaminación de este río es totalmente visible, no se ocupa mucha ciencia, no se ocupa ser experto para darse cuenta que este río sigue contaminado. Basta con acercarse, basta con percibir sus olores fétidos, basta con ver simplemente la composición de las aguas y de los ingredientes y todos los contaminantes que lleva en su cauce este río. Por ello es que este día queremos hacer una reflexión para que de una vez por todas esas recomendaciones y esos buenos propósitos, que de veras se lleven a cabo las medidas necesarias para que verdaderamente se inicie un exhaustivo saneamiento de este río y se dé un plazo breve a quienes están contaminando actualmente para que dejen de hacerlo y se apliquen las sanciones que sean necesarias en caso de que no dejen de contaminar este río. La contaminación del agua es normalmente generada por el ser humano, porque la vuelve impropia o peligrosa para el consumo o para el uso de las personas. Inclusive, el caso del río Santiago, como hay muchas partes en donde tienen que caer el agua a grandes alturas, hay desprendimientos del agua que existen en el aire que provocan que los contaminantes estén en la atmósfera, no nada más tocando o consumiendo el agua, sino en la atmósfera. Quienes respiran la atmósfera que está dentro o en las cercanías de este río, seguramente están padeciendo muchas enfermedades respiratorias y estomacales. Aunque la contaminación de las aguas puede provenir de fuentes naturales, como la ceniza de un volcán, la mayor parte de la contaminación actual proviene de actividades humanas. Las aguas superficiales son en general más vulnerables a la contaminación que las aguas subterráneas. Sin embargo, dada la composición del subsuelo en los estados por donde cruza este río Santiago, lo más probable es que en forma subterránea se puedan estar contaminando los mantos freáticos y los pozos que suministran el agua que se consume en muchas ciudades por donde pasa este cauce. ¿Cuáles son los principales contaminantes del agua? Según la Organización Mundial de la Salud, el agua está contaminada cuando su composición se haya alterado de modo que no reúna las condiciones necesarias para ser utilizada benéficamente en el consumo o uso del ser humano y de los animales. Los principales contaminantes del agua son las basuras, desechos químicos, descargas industriales, las aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno, en su mayor parte porque contienen materia orgánica, los agentes patógenos, tales como bacterias, virus, protozoarios, parásitos, que entran al agua provenientes de desechos orgánicos que incluyen heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias.
productos químicos, incluyendo los pesticidas, los productos industriales, las sustancias contenidas en los detergentes, los combustibles como el petróleo y la gasolina, los solventes, los minerales inorgánicos y compuestos químicos, las sustancias radioactivas procedentes de residuos producidos por la minería y el refinado del uranio, los desechos de las centrales nucleares y el uso industrial, médico y científico de materiales radioactivos. También es un contaminante los deslaves de la industria minera. También los productos químicos que se vierten, así como los desechos industriales que provienen de fábricas, empresas, industrias que se encuentran a lo largo del cauce del río Lerma y del río Santiago. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente emitió una recomendación hace ya bastantes años para 9 estados y 155 municipios. Esta recomendación fue emitida a los estados de Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas. Y dentro de estos 9 estados se encuentran 155 municipios que también tienen una responsabilidad que cumplir en esta recomendación emitida por la Procuraduría de Protección al Ambiente. A la fecha no hay un informe cierto, preciso, que nos indique que esa recomendación se ha estado cumpliendo al pie de la letra, ni siquiera en un porcentaje importante. No hay información fidedigna que nos llegue a pensar que se está haciendo algo verdaderamente trascendente para el saneamiento del río Santiago. Con el fin de detectar todas las descargas de aguas residuales, ya sea de sistemas de drenajes, alcantarillados o desechos industriales, y para crear un inventario actualizado, se emitieron estas recomendaciones para crear ese inventario y tomar y llevar a cabo las medidas necesarias, tanto administrativas como jurídicas y técnicas que se requieren para que se dejen de vertir estos contaminantes al río Santiago. Debido al proceso de asimilación, diversos estudios precisan que los recursos hídricos de la cuenca de los ríos Lerma y Santiago ya no pueden admitir una carga adicional de contaminantes. El agua que lleva el cauce del río Santiago no es apta para ningún tipo de uso, ni siquiera para riego, porque contiene tantos contaminantes que cualquier uso que se le pretenda dar va a ser en perjuicio de las áreas en donde se vierten estas aguas contaminadas y desde luego de ninguna manera se puede pensar en la posibilidad del consumo humano ni tampoco del consumo de los animales. Debido a este proceso mediante el cual se transforma la materia orgánica biodegradable a través de reacciones bioquímicas, ya ha sido rebasado este proceso. Por eso es que se considera una fuente importante de abastecimiento de agua para la región, la zona de la cuenca de los ríos Lerma y Santiago. Como ya lo mencionamos, existe el riesgo, existe la presunción de que se estén contaminando también los mantos freáticos de las zonas aledañas a estos ríos y desde luego que la contaminación por vía subterránea pueda llegar a los cuerpos de agua que suministran a los pozos profundos que sirven para resolver el problema de agua potable en muchos municipios. Por ello, la Procuraduría de Protección al Ambiente, Federal de Protección al Ambiente, recomienda a los gobiernos estatales y municipales que se dé el mantenimiento adecuado y que funcionen de manera eficiente las plantas tratadoras con las que cuentan y en caso de no contar con ellas, se realiza a la brevedad la construcción de las mismas. Ya oficialmente se ha reconocido que cuando menos la mitad de las plantas de tratamiento que hay en el estado no funcionan adecuadamente por falta de mantenimiento
o por que están en reparación, pero no funcionan adecuadamente. El propósito de esta recomendación es garantizar a la población asentada a lo largo de ambos afluentes que las aguas que se descargan en la cuenca de los ríos Lerma y Santiago se apeguen a los marcos ambientales dispuestos en la ley y no dañen nuevamente el recurso hídrico. Se recomienda también que de manera coordinada entre las autoridades estatales y municipales se realicen con los municipios involucrados las acciones necesarias para mejorar los ecosistemas y las descargas domésticas que son en menor grado las que contaminan estos ríos. Las principales descargas que los contaminan son de tipo industrial. La cuenca Lerma-Chapala-Santiago cuenta con una extensión de 132.476 kilómetros cuadrados y cubre los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Nayarit. El impacto de la contaminación del río Santiago y sus efectos al ambiente son cada vez mayores. Se habla de que las aguas de este río llevan muchos metales pesados, entre los que se menciona el aluminio principalmente, y que al observarse un aumento en la incidencia de estos contaminantes, también se traduce en repercusiones de enfermedades para las personas como el cáncer y la leucemia, así como graves problemas respiratorios y estomacales. Graves problemas también en la piel, porque como ya lo mencionamos, las partículas, sobre todo en las partes en donde los ríos caen a una altura considerable, las partículas están dispersas en el aire y eso genera que la contaminación llegue a las vías respiratorias de los seres humanos y a la piel. Por ello es que a lo largo del cauce de estos ríos hay una alta incidencia de enfermedades respiratorias, estomacales y dermatológicas, principalmente que según estudios también muy avanzados que existen, se traduce la ingesta de estas partículas contaminantes en problemas que pueden convertirse en cáncer y leucemia. La Procuraduría de Protección al Ambiente ya requirió a los gobiernos estatales y a los municipales para que soliciten el apoyo de la Comisión Nacional del Agua, para que se realice un análisis actualizado de las sustancias que se encuentran presentes en las descargas residuales de ambos ríos. Queda claro que el río está contaminado, queda claro que no se han llevado a cabo medidas adecuadas, medidas suficientes para, ya no digamos, se deje de contaminar el río, sino siquiera disminuir las descargas contaminantes. No hay información oficial de que estas medidas hayan sido efectivas. Finalmente, los gobiernos de los estados, en coordinación con los municipios, deben verificar que las descargas que realicen al río y a los sistemas municipales de alcantarillado, a los drenajes municipales, a los cuerpos de aguas, cuenten con el permiso de descarga y que cumplan con la norma oficial mexicana de tratamiento de las descargas de aguas a estas redes municipales o cuerpos de agua que son regulados por la Ley de Aguas Nacionales. La contaminación del agua, como ya lo dijimos, proviene principalmente de los desechos industriales. Por más de 50 años no se ha cumplido por negligencia o por omisión o por cualquier otro pretexto. Muchas veces se atribuye el seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones, se atribuye los cambios de administración. Siguen existiendo metales pesados y otros graves contaminantes en los ríos Lerma y Santiago, y las condiciones particulares en cada caso son graves. Sin embargo, en los habitantes de estas zonas aledañas al río Santiago siguen padeciendo enfermedades renales. Hay una alta incidencia de enfermedades renales, así lo ha registrado la Secretaría de Salud, y por ello es que se considera que, independientemente de que hay unas recomendaciones por parte de la Procuraduría de Protección del Ambiente, por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no se han respetado y no se ha dado seguimiento a esas recomendaciones. Se está violando el artículo 4 constitucional,
Respecto a un medio ambiente adecuado, se están violando disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley de Equilibrio Ecológico y de la Ley de Aguas Nacionales. El saneamiento del río Santiago solo ha quedado en recomendaciones y buenos propósitos. Es un asunto de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y desde luego también tiene que ver el Ejecutivo y el Legislativo. Los organismos de la sociedad civil seguramente seguirán exigiendo a ver cuándo alguna autoridad los escucha y toma medidas efectivas para evitar esta contaminación. El próximo día 16 de noviembre habrá un foro en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades a las 9 de la mañana para analizar esta problemática. Están invitados empresarios, ciudadanos, funcionarios públicos que de veras estén interesados en el saneamiento del río Santiago. Maestro Antonio Rocha, muchas gracias. Gracias, José Ángel. Muy Gracias. amable. Continuamos enseguida, no se vaya.